buenos días, soy Henry Mata Benavides y hoy vamos a hablar sobre las agencias de noticias. Pero primero, ¿por qué no hablamos sobre su origen? Los orígenes de las agencias se remontan a la segunda mitad del siglo XIX, por una serie de razones históricas importantes como la expansión del capitalismo. Esto obtuvo el crecimiento de periódicos o la combinación de tecnologías en los campos de los medios. También sostienen que el origen de las agencias de prensa está en las prácticas de las empresas informativas, de cada uno como una única posibilidad externa. La sociedad tenía una mayor necesidad de conocer cosas y demandaba cada día más información. Se producían más noticias y con mayor rapidez en lugares cada vez más lejanos. Los medios de comunicación eran incapaces de cubrir tantos sucesos en lugares tan distantes por motivos económicos. Por esta razón es necesario crear entidades de recopilación de noticias que se produzcan en la región más cercanas a ellas. Gracias a ellos, hoy en día la gente sabe casi instantáneamente a través de la radio, la televisión, los diarios o internet que algún hecho relevante de la actualidad está ocurriendo en algún lugar del planeta. Buenos días, soy el alumno Kevin Valdivia. Hoy les hablaré sobre el desarrollo de las agencias. Hoy vemos que los medios compiten en inmediatez con la televisión, la radio. Esto se debe a que los medios online han evolucionado tremendamente, ya que ya no llega en primer lugar a las agencias. Han dejado de ser el canal exclusivo de la transmisión. Han perdido esa función de informar primero. En muchas ocasiones, Twitter da las primeras pistas, las primeras historias de esto. De hecho, según los estudios cuentan que Twitter actúa mucho más rápido. Esto se constata en las universidades de Edimburgo y Glasgow, ya que a la hora de dar noticias de casos de desastres naturales, revueltas ciudadanas y deportes, los medios han ido evolucionando y ya hay nuevas competencias para las agencias. Buenos días. Hablemos acerca del origen y desarrollo de las agencias de noticias. Las agencias de noticias son quizás los actores periodísticos más importantes y menos conocidos a nivel mundial. Las constantes transformaciones en la noción de agencias de noticias son el punto de partida para reflexionar acerca de su evolución y adaptabilidad de estas organizaciones ante las demandas del mercado informativo actual. Los usuarios buscan cada vez más noticias de una agenda temática particular que responda a sus necesidades y gustos. En este contexto, interesa conocer el origen de las agencias de noticias, su definición y clasificación para contrastar estos ítems con las particularidades de las agencias en la actualidad. Se sabe que las noticias internacionales contribuyen a formar nuestro panorama sobre el mundo. Por esta razón es importante preguntarse, ¿quién o quiénes producen esta información? En algunas ocasiones son los mismos medios de comunicación como la prensa, radio y televisión quienes envían corresponsales a otros países para cubrir los acontecimientos de mayor trascendencia para el ámbito periodístico. Pero, ¿qué sucede cuando estos medios no tienen la capacidad de enviar a sus reporteros a otros países para elaborar las noticias? Los sistemas de comunicación encargados de difundir diariamente esta información se llaman agencias de noticias. Entonces, ¿qué son las agencias de noticias? Las agencias de noticias o sucursales de información son organizaciones que reúnen información mediante sus cronistas en diferentes lugares de su zona de actividad y la transmiten rápidamente a la central, donde luego de procesar la noticia es enviada lo más pronto posible a sus clientes, que son radios, periódicos, revistas, televisoras o las redes sociales, conocidos en el mundo periodístico como abonados. Entonces, en resumen, son corporaciones cuyo objetivo es obtener el mayor número de informaciones admisibles, para luego venderlas a los diferentes recursos sociales de comunicación. Las mismas significan para los periódicos las fuentes informativas exteriores de su confianza que se encargan de enviar los datos logrados a todos los medios abonados. Es por ello que sus notas son neutras, no llevan ningún tipo de aclaratoria ni opinión, porque es una información que busca ser ecuánime y práctica. Yo soy Janet Acosta Barraza y le voy a hablar sobre el futuro de las agencias de noticias. El futuro de las agencias de noticias, más precisos en agencias andinas, se listan para adaptarse a los nuevos cambios que vendrán acorde con la revolución digital, pero con una mirada siempre constante hacia el futuro, con nuevos retos, con una experiencia elaborada hacia la necesidad de difundir las noticias a todos los peruanos.
El impacto de la FIP en las agencias de noticias. La FIP está teniendo una influencia decisiva en el mundo del periodismo en general, en las agencias de noticias en particular. También, estos tipos de medios se enfrentan en cambios de modelos en lo que debaten. Especialmente se centran en ayudar a la población para que ésta pueda estar informada por todos los medios posibles que existan hoy en día, como puede ser, por ejemplo, YouTube, TikTok, Twitter, etc. La red ha beneficiado grandemente a los medios televisivos, ya que estos pueden compartir en inmediatez con la televisión, la radio e incluso con las agencias de noticias. Esta urgencia en la publicación ha provocado que los medios online hayan revitalizado técnicas redaccionales propias de las agencias de noticias, y estas han ido viendo poco a poco se dibujado su rol histórico en dos aspectos fundamentales: el monopolio de la información y la rapidez informativa. Las agencias hoy en día han dejado de ser un canal exclusivo de transmisión de noticias. Esto ya lo puede hacer hoy en día Internet y con las redes sociales, cualquier empresa, institución o persona individual. Además, las agencias han perdido su función tradicional de informar primero lo que ocurre. En muchas ocasiones, Twitter alerta de algunos hechos, historias y da pistas que luego se convierten en noticias para agencia. De hecho, según un estudio de la Universidad de Edimburgo y Glasgow, Twitter actúa más rápido que las agencias de información a la hora de dar noticias, en casos de desastres naturales, revueltas ciudadanas, etc. Siguiendo hablando acerca del futuro de las agencias, sabemos que está marcado por la tecnología. No obstante, esto no quiere decir que la tecnología sustituirá al talento humano, sino que lo apoyará y enlazará para crear características físicas que establecerán un medio comunicativo completamente virtual. Algunas agencias del mundo están ampliando sus roles, buscando el mayor alcance para lograr su objetivo, adaptándose así a las tendencias del mundo. Un claro ejemplo es la Agencia Andina, la cual tiene como objetivo principal convertirse en el medio digital peruano referente en el mundo. Como parte de este proyecto internacional, la Agencia Andina forma parte de la Asociación de Agencias de Noticias del Sur, donde, según declaraciones de su directiva, existe una coordinación muy fluida entre todas las agencias para ampliar su cobertura. A todo esto surge la duda de que si el futuro de las agencias de noticias es el futuro de los proveedores de contenido o el futuro de los competidores de los diarios online. Si bien se sabe, la fiabilidad, rapidez, información, rigor y beneficio son palabras claves de los proveedores noticieros. El medio digital o físico que se desarrolle será crucial para acceder a la información y al análisis de las propias noticias y acontecimientos relevantes del mundo. Por ello, su desarrollo debe ser oportuno y beneficioso para la sociedad, considerando así factores ambientales, comunicativos y sociales. Buenos días, señorita. Buenos días. Buenos ¿Qué días. tal? ¿Cómo estás, Kevin? Buenos días. Sí, estoy muy bien. Y usted es la señorita Mónica Martínez. Sí, yo soy Mónica Martínez, soy periodista de la agencia de noticias EFE. Si me pueden contar brevemente ustedes de qué se trata su trabajo, en qué ciclo están de la universidad. Nosotros estamos en el primer ciclo. Nuestro trabajo se trata sobre las agencias, ¿no? Cómo han evolucionado, cómo la vemos al futuro y cómo empezaron las agencias. Y de eso prácticamente les vamos a hacer algunas preguntas. Muy bien, perfecto. Muy amable. Bueno, ¿usted cuál cree que es su rol dentro de las agencias? Bueno, yo trabajo en agencias de noticias casi toda mi experiencia profesional. Yo soy periodista, soy redactora, me he dedicado toda mi experiencia a escribir noticias sobre Perú para clientes alrededor de todo el mundo, ¿no? Al trabajar nosotros en oficinas en Lima, escribimos sobre las noticias que se producen en Perú para que se publiquen generalmente en medios de comunicación alrededor del mundo, ¿no? Y generalmente Latinoamérica, Iberoamérica, ¿no? Entonces, ese ha sido siempre nuestro rol, informar qué sucede en el Perú y explicarlo de una forma en que lo entienda un lector o un televidente en Nicaragua, en Estados Unidos, en España, que no tiene ninguna información de Perú, ¿no? Entonces, explicar qué sucede, por qué suceden ciertas situaciones o sucesos, ¿no? En el país. Sí, y aparte de esa experiencia, ¿cómo usted describe desde su experiencia, cómo lo ha visto con el tiempo ya que usted lleva trabajando? Ajá.
Bueno, ha cambiado mucho el trabajo de las agencias de noticias. Desde mis inicios yo empecé en una agencia que se llama Reuters, cuando yo estaba recién terminando la universidad, en el año 93. Comencé a hacer prácticas profesionales ahí. Y la verdad que el trabajo era bastante dirigido a texto, ¿no? O sea, la gente se publicaba en periódicos y la gente pues se daba todo el tiempo del mundo realmente a leer textos especializados. En ese momento en esa agencia eran de economía. Después yo ya con un poco más de experiencia comencé a trabajar en otra agencia de noticias que es dpa, que es una agencia alemana que también tenía sus oficinas en Lima, y ahí ya comencé a trabajar sobre temas de política, deportes, otros tipos de temas. Y ya la tecnología fue cambiando también, ¿no? Ya ahí comenzó ya a ingresar los medios digitales, los medios en internet, los portales de noticias. Entonces ya el tipo de noticias, el tipo de contenido fue cambiando ya de acuerdo a la tecnología. Entonces se necesitaba mucha más fotos, muchos más videos, información un poco más dirigida a otro tipo de consumo, ¿no? Mucho más gráfico, mucho más corto, más explicativo, ¿no? Tipo de contenidos que se puedan compartir en internet, que se sabe que es una lectura mucho más rápida, ¿no? Ya en los últimos años en EFE, por ejemplo, que es la agencia en la que yo estoy trabajando ya casi 20 años, el cambio también ha sido mucho más rápido, y sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? Que ya el consumo es prácticamente 100% digital, ¿no? ¿Y a usted cómo le ha afectado esa evolución? Porque me cuenta que ha habido muchos cambios. Claro. ¿Cómo se han reinventado ustedes en ese tema de las agencias? Claro, claro. Uno tiene que irse capacitando, ¿no? Capacitando en los nuevos entornos, en cómo funciona ahora, por ejemplo, la búsqueda de noticias, ¿no? De los lectores, ya no solamente pensando en una empresa que nos va a publicar, que va a escoger la noticia y la va a publicar en un periódico o un portal de noticias, sino cómo los mismos lectores son los que buscan las noticias en Twitter, en Instagram, en TikTok. Entonces, los contenidos tienen que ir también adaptándose a esos formatos, ¿no? Y para las empresas esos han sido unos cambios muy bruscos y muy fuertes, que hacen que las empresas comiencen a buscar periodistas con otros perfiles, ¿no? Con perfiles digitales, que son los que están ahora trabajando en las facultades de periodismo, en las facultades de comunicaciones, dirigido todo casi 100% al entorno digital, ¿no? Otro tipo de los motores de búsqueda y los formatos que tienen que tener los contenidos para ese tipo de medios de comunicación o canales de comunicación. Ok, entonces me cuenta de que, por ejemplo, se han ido reinventando porque ya las agencias han cambiado mucho de acuerdo a su tiempo, ya que ahora no son las que informan siempre primero. En Twitter ya se hacen diferentes cosas con los medios digitales, como hemos estado viendo aquí en nuestro trabajo. Y bueno, ¿qué cosas no le gustaron de estos cambios? ¿Qué cosas sientes que...? Bueno, la verdad que siempre en los cambios hay resistencias. Yo siempre he intentado estar muy abierta a los cambios porque es algo que es natural siempre en toda la vida, y en todas las profesiones hay cambios, sobre todo por el uso de la tecnología, cómo va afectando la actividad que uno tiene. Sí es cierto que mucha gente es resistente a los cambios porque ya está acostumbrada a trabajar de una forma y no la quiere cambiar, o no la puede cambiar, no se siente en la capacidad de cambiarla. Yo sí he intentado siempre hacerlo, he intentado siempre capacitarme, tomar cursos, hacer talleres. Hace poco, el año pasado, terminé una maestría en Dirección Estratégica de Contenidos, que precisamente va dirigida a todos estos cambios que están habiendo ahora en las comunicaciones, ¿no? En los entornos digitales, en cómo se produce o cómo se realiza ahora una campaña de comunicaciones para que tenga
éxito, que tenga impacto en los consumidores, ¿no? Y precisamente en todos estos entornos que estamos ahora hablando, que son los que se han potenciado. Y sí es cierto que la mayoría de personas ahora se informan, por ejemplo, por Twitter o por TikTok, y para las agencias de noticias es vital tener presencia también en estos entornos, porque es donde los consumidores están encontrando las noticias y en donde realmente pasan mucho más tiempo y les va a interesar también poder informarse o conocer algo de un tema que les interese a través de esos canales. Entonces, para las agencias es un reto poder adaptarse, rodearse de profesionales que conozcan de este lenguaje y que realmente lo sepan llevar a la práctica, lo sepan desarrollar. Y eso es en lo que están ahora actualmente las agencias de noticias, han ido evolucionando y sin embargo van a seguir presentes también en la producción de noticias porque ese es su principal negocio y la posibilidad de las agencias de noticias de seguir en ese negocio es que es la gran cobertura que pueden tener. Porque las agencias de noticias tienen periodistas alrededor de todo el mundo, en todos los países, en la mayoría de ciudades. Entonces, ese capital humano, profesional, no se va a comparar pues, con un periodista ciudadano o con alguien que simplemente rebota información, ¿no? sin mucho análisis, sin mucho background, ¿no? Sin mucho antecedente que le pueda aportar a un contenido, a una noticia, ¿no? Justo comentando el tema de las noticias, me parece interesante que desde el primer ciclo les han analizar, ¿no? Cuál es el futuro, cómo va. Las agencias de noticias no han desaparecido, no van a desaparecer tampoco. Quizás ya no se consumen las noticias como se hacía hasta hace unos años. Ya creo que la costumbre de informarse a través de un periódico ya está cayendo un poco en desuso, porque como vemos en las comunicaciones ahora las noticias cambian segundo a segundo, ¿no? Minuto a minuto, segundo a segundo. Entonces uno alrededor del día se puede informar de la evolución de una noticia mucho más rápido de lo que puede ser, de lo que puede imprimir un periódico, ¿no? Imprimir un periódico. ¿Y eso a usted le ha gustado, esa nueva forma de informar, o siente que algunas cosas del pasado todavía para la gente, desde su opinión, qué es lo que le gusta del pasado? O sea, de las agencias en el pasado. De lo que me gusta, de lo que se solía hacer y seguimos haciendo, es tomarnos el tiempo para producir noticias o reportajes o crónicas con un poco más de tiempo, que le puedas dedicar un poco más de tiempo a investigar, a entrevistar, a viajar a un lugar que hay una noticia o que hay una historia que te parece interesante de contar, ¿no? Quizás un descubrimiento arqueológico o quizás una problemática en la agricultura, en la altura de Ayacucho, o no sé, o un problema de pescadores con contaminación del mar en el norte. Historias en que tú le tienes que dedicar tiempo y tienes que investigar y tienes que entrevistar a los implicados. Ese tipo de periodismo es interesante, es mucho más rico, es bonito, es por lo que realmente uno se hace periodista, ¿no? Porque a uno le gusta conocer historias de primera mano, hablar con la gente. Entonces, ese tipo de periodismo, que le tienes que dedicar más tiempo y más esfuerzo, yo creo que va a seguir, es necesario que siga, porque es precisamente como uno se entera de cosas a mayor profundidad, el tipo de noticias, sin embargo, el tipo de noticias que también se necesitan hacer en el día a día, que tienes que tú actualizar, como te digo, cada hora o cada minuto, nos genera un poco más de estrés por por esa situación de que tienes que luchar contra el tiempo, tienes que siempre tratar de ser el que llega primero, el que escribe primero, el que publica primero, pero como te digo, hay esos dos ámbitos, ¿no?
el que le tienes que dedicar un poco más de tiempo, que se va a seguir haciendo porque es necesario, son historias que gustan y que interesan, pero también ese tipo de noticias del día a día y que tienes que actualizar con mucha rapidez, ¿no? A veces tenemos problemas con las informaciones, por ejemplo, a veces se mezcla tanta información y entre tanto de eso sale la duda de la gente en qué medio confiar y a veces la gente, entre tanta información que ve en los medios digitales, a veces no siempre se informa con la verdad. ¿Usted cuáles cree que son los medios más fiables, los más confiables? Claro, lo que pasa es que en las redes sociales, sobre todo, se comparten muchas informaciones que no son ciertas, ¿no? Los fake news, y por eso inclusive los medios de comunicación han creado sus unidades de verificación de noticias, para que el consumidor, el lector, pueda realmente detectar qué cosa es cierta y qué cosa es no, porque así como un medio de comunicación puede publicar una noticia, cualquier persona que tenga un celular o que tenga, ¿no?, acceso a internet puede publicar X cosa y darle una apariencia de realidad o de verdad, ¿no? Entonces yo me recomendaría a cualquier persona que realmente verifique el origen de la noticia, ¿no? ¿Cuál es la fuente de esa noticia o de esa información que está compartiendo o que está recibiendo? Porque muchas veces uno está acostumbrado a reenviar, y algo que recibes de tu, no sé, tu mamá o de tu amiga o de tu profesor, o, bueno, no profesor, alguien de confianza de uno, uno ya le da esa calificación de verdadero o de real. Yo creo que de todas maneras uno siempre tiene que ir y verificar la fuente, ¿no? ¿Quién lo publicó? ¿De dónde procede? Si realmente esa información ha recogido directamente la fuente, ¿no? Y así en cualquier medio de comunicación, porque yo creo que todos tienen esa posibilidad de realmente acudir a una fuente y que la fuente sea legítima, ¿no? Y usted, ya hablamos de todo lo que usted piensa sobre las agencias, su desarrollo y sus orígenes. Y también ya hablamos, podemos hablar quizás sobre el futuro, lo que le espera a las agencias de aquí a unos 20 años. ¿Usted qué cree que le espera a las agencias? Porque las agencias han ido perdiendo un poco de peso porque la gente ya va buscando nuevos contenidos. ¿Usted cuál cree que es la visión de las agencias de aquí a 20 años? Bueno, las agencias van a seguir evolucionando conforme vaya evolucionando la tecnología de las comunicaciones, ¿no? Y vemos que realmente ahora hay mucho desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? De los multiversos, ¿no? De distintos escenarios. Probablemente va a llegar un momento en que las personas vayan a querer interactuar con la noticia o con la información, ¿no? Poder vivir, estar en ese lugar, en ese escenario o en esa situación, ¿no? Yo creo que las agencias de noticias van a seguir probablemente desapareciendo algunas, y hay distintas opiniones, ¿no? A mí me parece que probablemente se van a dirigir también mucho más a los temas locales, porque las personas están un poquito más interesadas en su entorno más cercano, ¿no? Muchas veces. Pero van a seguir interesadas en China, qué está pasando en Rusia, cómo evoluciona la situación en Ucrania, en Estados Unidos. Las grandes potencias del mundo van a seguir haciendo girar al resto del mundo, ¿no? Al resto del globo. Sudamérica siempre está pues muy vinculada con lo que va a suceder, como te digo, en China, en España o en Estados Unidos. Entonces siempre va a impactar, y conforme van cambiando la tecnología va a ir cambiando también en países como los nuestros, y tenemos que adaptarnos y tenemos que también
adoptar, ¿no?, las nuevas modalidades. Yo creo que no creo que desaparezcan las agencias de noticias por el hecho de que las personas siempre quieren tener información. La información es poder, como se sabe. Uno tiene un poco más de información, un poco más de conocimiento y va a poder tomar mejores decisiones en su vida, ¿no?, en su vida profesional y familiar. Sí. Bueno, señorita, muchas gracias. Esas han sido todas las preguntas. Gracias a la señorita Mónica Martínez por su experiencia contada, por cómo ve el punto, desde su punto de vista, las agencias de noticias. Y bueno, eso es todo, compañeros, y muchas gracias. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias a ustedes, excelentes, muy buenas las preguntas y les deseo mucho éxito en sus estudios, en su carrera profesional. Es una carrera muy bonita, muy interesante y realmente tienen que estar siempre actualizándose y estar muy curiosos, ¿no?, por cómo van cambiando los medios de comunicación. Sí, los medios de comunicación cambian bastante con el paso del tiempo. Sí, sí. Y ustedes van a ver una evolución realmente de lo que van a ejercer en un entorno totalmente diferente, ¿no?, al que que han estado viendo de pequeños. Entonces realmente va a ser también un reto, ¿no?, para cada uno. Sí. Señorita, muchas gracias por todo, por la entrevista y... De nada. De 3/4, parece un cachaco, un soldado. Ponle que se ponga como hombre. Párate, erguido. Levanta el pecho, pero ponte 3/4. Así pareces un cachaco. Ponte 3/4 como modelo. Claro. Como modelo. No, Flavia,